Gloria a Dios por siempre. Vamos pues a tomar nuestro lugar. Estamos en el desarrollo de la clínica para reyes y sacerdotes. Diga conmigo: soy rey y sacerdote para Dios en la tierra. Fui lavado y perdonado por la sangre de Cristo. Fui hecho libre de la naturaleza pecaminosa de Adán. Soy parte del cuerpo de Cristo. Amén. Son declaraciones que establecen las verdades del nuevo pacto. Amén. Bien. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Quiero ponerle este título a esta palabra: la semilla de la fidelidad. La semilla de la fidelidad. La semilla de la fidelidad. O una semilla llamada fidelidad. Lucas 19 del 11 en adelante. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamando a 10 siervos suyos. Aquí hago una pausa para tratar con los números. 10 siervos suyos. Este número 10, según la tradición judía, que es respecto al pueblo receptor de esta palabra y de ese tiempo, el número 10 es todos aquellos que iban a creer en el Señor. Es un número indefinido, es simplemente refiriéndose a los que iban a ser de Él, a los suyos. Entonces les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Ahora, préstale atención a lo que dice el versículo 13, porque es una orden, está hablando un rey, es una orden. La orden es: negocien, hasta allí llega la orden, y luego el periodo es: entre tanto que vengo. Negocien, o sea, hagan esto mientras que yo regreso. Préstele atención a esa orden. 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. Aquí tenemos la referencia de lo que representaba una mina. Una mina era una bolsa de dinero que contenía 100 monedas, que cada moneda era el salario de un día. En sí es dinero, una cantidad de dinero. Muy bien, para saber lo que habían hecho, negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, entonces veamos la primera entrevista. Está bien, es una palabra de
visto bueno, buen siervo o excelente, por cuanto en lo poco has sido fiel. Aquí entramos a los verbos que hay que prestarles bastante atención. Ese has sido también quiere decir fuiste. Fuiste. Ahorita vamos a trabajar con esa frase. Has sido fiel. Has sido fiel o fuiste fiel. Tendrás autoridad sobre 10 pueblos o ciudades de mi reino. Aquí escriba en su Biblia o en sus notas, tendrás autoridad a partir de ahora. Eso de tener es a partir de ahora, a partir de ese momento. Ese momento. Entonces, al principio no tenía esa autoridad. Cuando le dieron la palabra, a partir de esa palabra, comenzó a tener autoridad. Entonces aquí tenemos otro término bastante importante, muy especial, que es la palabra autoridad. ¿Qué clase de autoridad? Entonces debemos hacernos esa pregunta. Primero vamos a trabajar con la frase has sido fiel. Miren, hasta aquí voy a retomar el desarrollo de esta parábola, porque es una historia. Los 3 siervos recibieron cada uno una mina. El Señor se ausentó. Ellos quedaron ya con la libertad de salir a negociar y sabían lo que tenían que hacer. Sí sabían lo que tenían que hacer. Notamos un punto positivo en el versículo 17 sobre el primer siervo. Y cuando conocemos el punto positivo del primer siervo, nos damos cuenta de que también hay un punto negativo teóricamente. El punto positivo es de que ese siervo o ese administrador sí sabía lo que debía ser. Sí sabía, sí entendía, sí conocía en su interior lo que él tenía que desarrollar. Quiero explicar bien ese punto positivo, porque el rey le dijo, has sido fiel. Y muchos no saben lo que deben ser en el reino de Dios. Ese es un problemonón que tienen quienes no saben lo que deben ser. ¿Qué debe ser en el reino de Dios? La respuesta no es como decir, soy hombre, debo ser hombre. Esa no es la respuesta correcta. O soy mujer, o soy esposa. ¿Qué más puedo decir de mí? Es que hay una respuesta correcta. Cuando no sabes lo que debes ser, tienes un problema. El rey le dijo a este siervo, tú fuiste fiel. Por lo tanto, este es un caso de excelencia en el reino. Quienes saben lo que deben ser. Ahí entra la semilla de la fidelidad. Saben que deben ser fieles. Yo te pregunto, ¿sabías que debes ser fiel? ¿O estás en la situación en esta iglesia donde todavía no sabes qué debes ser? Debes ser. Vamos a corregir, y corregir quiere decir por la palabra, vamos a salir de esos estados o condicionantes. Son terribles y son negativos. Hoy vamos a salir de esas situaciones. Yo sí debo saber lo que debo ser. Este hombre
fue excelente en el reino, supo lo que debía hacer. Entonces, él oyó, este siervo o este administrador oyó, fuiste. Voy a resaltar otra vez el punto negativo. Cuando tú no sabes lo que debiste ser. El punto positivo está aquí mencionado. Fuiste fiel. Quiero preguntar si está siendo claro el punto. Por eso hay que oír bien y atender bien al verbo, porque hay ser, llegar a ser, hacer, y son dos cosas distintas. Hacer es en cuanto a actividad, pero ser o llegar a ser. S-E-R, ser. ¿Quién soy? Entonces, en el reino de Dios todos debemos saber quiénes somos y desarrollar esa calidad. Si en una entrevista, si en una rendición de cuentas, el Señor nos responde negativamente, es porque negativamente fuimos. En la entrevista tendría estas palabras: usted, fulanita de tal, no supo lo que debería haber sido. ¿Qué es eso? Dice uno, a ver, ese lenguaje, Señor, explícamelo. Yo me llamo así, yo trabajé en esto, aquello. Parece que la palabra fiel es desconocida. Parece que la palabra fiel no la consideramos como una semilla. ¿Sabes que todo el desarrollo de esta parábola se basó en ser fiel o no fuiste fiel? Se basó en eso. Es un juicio basado en la fidelidad o la ausencia de ella. Entonces, hoy estamos viendo la semilla de fidelidad o una semilla especial y específica llamada fidelidad. Es muy delicada esta semilla. Vean el texto y vean el lenguaje. En el versículo 17 tenemos ya la primera situación que debemos abordar. Él le dijo, viene la respuesta del rey, está bien. Esa es una palabra de agrado. Buen siervo. Alabó al siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel. En otras palabras, fuiste fiel. Es decir, supiste lo que debías haber sido. Fiel. ¿Cuántos están concentrados en lo que deben ser? Si yo les hago un examen al día de hoy, ¿sabía que debe ser fiel? ¿O está pensando en los defectos del congreso, del concierto? ¿O en qué está pensando? ¿Está pensando en que si no le gusta ir a donde se reúne mucha gente? ¿O en qué está pensando? La semilla de la fidelidad es un absoluto. No se puede negociar por nada, ni siquiera sustituir. No hay otra cosa como germen o sustancia o esencia que sustituya a la fidelidad y dé los mismos resultados que da la fidelidad. La semilla de la fidelidad es de una clase específica. Uno puede llegar a ser fiel. Es una semilla que cuando tú la comes, así dándole lugar a semejanza de un alimento, ya no sale de ti. Te haces a la forma
de ese germen o de esa semilla fiel, porque va directo a tu espíritu. Una de las cuestiones delicadas hoy en día en el reino de Dios es que el Señor revisa si sus administradores, si sus hijos e hijas, ¿y por qué hijos e hijas? Porque somos los herederos de ese reino y somos por quienes Dios va a manifestarlo. Pero Él está revisando si sabemos lo que debemos llegar a ser, lo que debemos ser, o estamos desenfocados, o estamos rechazando eso, o traemos otras cosas creyendo que con esas cosas, con tales cosas, valemos la identidad que es de fiel. No hay ninguna otra cosa que te dé la misma identidad que la semilla de la fidelidad. Solo la fe confiable te da la semilla de la fidelidad. Ahora, bueno, ya trabajamos sobre esa frase, has sido fiel. Aquí realmente en este versículo 17 hay mucho en qué trabajar. Voy a trabajar ahora con la frase que le antecede. La frase es, por cuanto en lo poco. Ahí está otra frase. ¿Qué es lo poco o muy poco? ¿A qué es semejante lo poco? De hecho, cuando haces de ambas frases una sola, la frase poco o lo poco impacta en la frase fiel. En la mente piensas de que ser fiel es poca cosa, pero no es así, no es así. Vamos a entender ahora qué es en lo poco, por cuanto en lo poco. Bueno, lo poco se trataba de lo menos o lo de menos, era un asunto menor, era una materia no importante, era algo pequeño, era poca cosa. Allí sí entendemos muy bien. Bueno, te voy a dar palabras que te van a ayudar a comprender en lo poco, en lo poco, en lo poco. Entonces, hasta allí la información que tenemos es lo recibido, las minas. Espiritualmente, la fe de este hijo, este administrador, no fue ociosa. Se le dio una salvación tan grande y no fue ocioso. No fue una fe ociosa. Para esto voy a ejemplificar, voy a hacer una comparación que me ayudó a mí a comprender la palabra de esta parábola. La palabra fiel tiene que ver con una persona confiable. Se le confió algo y estamos confiando en él con un propósito para probar que es fidedigno, o sea, digno de confianza. Entonces, cuando somos de fe, por esa salvación tan grande, una conducta de fe, aquí viene la comparación, es como una vida de negocios. A mí me ayudó esta comparación, porque si no, no iba a tener un punto de referencia. Una conducta de fe es como tener una vida de negocios, o desarrollar una vida de negocios. Es un ejemplo bastante sano, correcto y bastante semejante.
La fe tiene carácter y fuerza espiritual. La fe tiene dominio propio. Una conducta de fe es como una vida de negocios. La fe es la capacidad de responder con resultados positivos. Mira ahora el asunto del tercer siervo. El tercer siervo. En el versículo 20, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelito, o en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Hasta allí voy a leer. La fe no tiene pañuelitos, sino negocios y ganancias. La fe no es ociosa en cuanto a su salvación tan grande. Amén. Muy bien, estamos desarrollando cada frase, y estábamos trabajando en el versículo 7. Le dijo el Señor del reino a este primer siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. ¿Dónde quedó la semilla? Entonces, ¿dónde quedó la semilla? ¿Quién tenía la semilla? ¿Cuál era la semilla? ¿Qué era la semilla? ¿Qué era la semilla? Al parecer la semilla era la mina, pero la semilla no era la mina. La mina es un accesorio, pero la semilla estaba en el siervo. Era una semilla que allí se manifestó. Te voy a describir la semilla de la fidelidad. Mira, si yo te doy una mina ahorita, exactamente haciendo una realidad de esta parábola, no te puedo decir que te la doy porque eres fiel. No te debo decir que te la doy porque eres fiel. Eso no lo hizo el Señor. Te la doy y te dije que negocies. ¿Para qué? Para probarte. Para probarte, no para decirte que eres fiel. Te la doy para probarte. Entonces este hombre comenzó a desarrollar su espíritu. En su espíritu está esa semilla espiritual de la fe. Vean cómo la fe es versátil. La fe funciona en la tierra con cualquier elemento de prueba. Les voy a describir esta semilla de la fidelidad. Primero, la podemos llamar semilla capital. Es una semilla capital, porque es un capital semilla. Segundo, la fidelidad o la fe es una semilla potencial. Se conecta directamente con tu potencial. Y luego, algo tan precioso de esta semilla. La semilla de la fidelidad va a comenzar a dar órdenes. ¿Sabes cuáles órdenes? Hay dos clases de órdenes. Productividad. Órdenes de productividad. También la semilla de la fidelidad dará órdenes de negocios. La fidelidad tiene ese filo, tiene ese perfil. La fidelidad es tan importante como semilla que da órdenes de negocios y da órdenes de productividad. Por eso, este primer siervo fue exaltado, fue elogiado. Se habló muy bien de él, a un nivel de decírsele, eres muy habilidoso. También la semilla
de la fidelidad es una garantía de ganancias. Todo esto es la semilla de la habilidad. Todo esto es la semilla de la fidelidad. Es una semilla tan importante que es capaz de mover cualquier capital, cualquier capital de trabajo, capital de esto, capital financiero, capital de esto, de aquello. Es una semilla que desata tu potencial, lo libera. Es una semilla que da órdenes de productividad. Voy a hacer esto, haré esto. Tengo una idea, haré esto. Es una semilla que da órdenes de negocios. Me voy a dedicar a esto, voy a hacer esto. En ti mismo está esa voz de mando, porque es una semilla viviente en tu espíritu. Esta parábola es muy importante, hermano. Yo trato de mostrarles toda la importancia espiritual de esta parábola. Primero, es en esta parábola donde el Señor nos revela que hay ciertas semillas específicas para cosechas específicas. Imposible sustituir la semilla. Tiene que ser esa. Y si no es tal semilla, jamás se producirá tal resultado. Hay semillas que así son. Y en la ley del sembrador, y en la ley de la semilla, y en la ley de la siembra y cosecha, esto es parte del conocimiento espiritual que la iglesia debe tener sobre tales leyes. Hay reglas, no se pueden mezclar semillas. Hay principios, no puedes sembrar tu campo con distintas clases de semillas. Hay semillas tan especiales que son insustituibles. Tiene que ser esa semilla. Y si te da flojera tener esa semilla, mantener esa semilla, usar esa semilla, jamás vas a tener autoridad otorgada. No se te dará autoridad en el reino de Dios. No estarás sobre ciudades, pueblos, etc. Pero aquel que siembra la semilla de la fidelidad, con todas las demandas que ésta tiene y con todas las delicadezas de la misma, verá cómo su fe será desarrollada a tales magnitudes que le quedará claro que ser de fe es como tener una vida de negocios. Es tan claro como te lo estoy explicando. Ser de fe en el reino de Dios es semejante a tener una vida de negocios. Y eso lo puedes entender perfectamente bien, porque si has vendido algo, si has comercializado algo, si te gustan las ventas, estás haciendo negocios. Entonces, la semilla de la fidelidad es capaz de hacer negocios en la tierra con cualquier mina. Aleluya. Muy bien. ¿Qué más podemos desarrollar? La otra parte es tendrás autoridad. Tendrás autoridad. Ya esta es la resultante. Es el resultado. Tendrás autoridad. Ahora, vamos a entender bien lo que es semilla y lo que es cosecha. ¿Qué entendemos de este orden? Que primero es la semilla. Primero es la semilla. No es primero la autoridad. Primero es la fidelidad. Primero es la fidelidad. Primero es la semilla. Y luego es la cosecha. Ha habido bastantes problemas porque nos gusta ser impostores y decir, ya tengo autoridad. ¿De qué? ¿Dónde está tu fidelidad? Por eso las leyes del reino de Dios son tan estrictas y a la vez esa es la justicia. Sin leyes no hay justicia. Todos buscamos justicia. Bueno, conozcamos las leyes del reino de Dios. Primero la semilla, y hay semillas tan delicadas
que no hay, no se pueden clonar, imposible, son semillas de alta seguridad. Esta es una de ellas, ser fiel. Entonces, la autoridad salió de la boca del rey y le dijo, tendrás autoridad. En otras versiones, traigo más versiones, dice aquí, te encomiendo el gobierno de 10 ciudades. Se convirtió en un delegado en el reino de Dios, se convirtió en una autoridad en un territorio menor, y ser autoridad quiere decir ser de la más alta confianza del Señor. Si es un gobernador, pues este gobernador está bajo autoridad, pero también es autoridad. Se cumplen tres principios o 3 premisas. Tener autoridad o ser con autoridad, es como con, así. Y luego, la segunda, estar bajo autoridad, bajo la autoridad de otro superior. Y la tercera es estar en autoridad, bajo, en y con autoridad. Aquí tendrás autoridad sobre. Alguien bajo autoridad, ahora va a estar en autoridad. Alguien bajo autoridad va a estar en autoridad. Primero hay una clase de autoridad que es la baja autoridad, bajo autoridad, para después estar en o sobre. Eso de estar sobre es muy interesante, hermanos. Yo quiero animarlos. Estar sobre significa que aquellos no pueden estar sobre ti, sino tú sobre ellos. Y esa es una autoridad muy especial. Jesús nos dio autoridad sobre los espíritus, sobre las enfermedades, sobre toda fuerza del enemigo. Quiere decir que ellos ya no pueden estar sobre nosotros. Así que esta es una clase de autoridad muy, muy especial. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esta cosecha o estos resultados lo produce una semilla específica y es la semilla de la fidelidad. Ahora, esta fe o esta fide, ya ves que hay fidedigno o digno de confianza. Fide es fe, fidelidad. Esta fe no es religiosa. Esta fe no es religiosa. Esta fe es del reino. Esta fe es del reino. La fe religiosa, la fe religiosa es barata y no vale en el reino. Vean el versículo 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido. Si usted se fija, en el versículo 16 dice, tu mina ha ganado. Ganar o producir son esfuerzos o son estrategias equivalentes. En inglés es la palabra ganar como ganancia producto de una transacción o de una operación, como hacer comercio, comprar y vender bienes o servicios. Y uno dice, ¿y dónde está la fe allí? Se lo vuelvo a recordar. Tener fe es como tener una vida de negocios. Exactamente así, para que no se complique, que es difícil la fe. Es como tener una vida de negocios, y esta es el mensaje o la palabra de esta parábola. ¿Qué les dijo el rey? 13. Y les dijo, ¿qué les dijo? Fíjense lo que no les dijo. Esto les va a ayudar muy bien para que eliminen
toda cosa que supuestamente es popular. Nunca les dijo, vayan y quítenle el dinero a la gente en mi nombre. ¿No les dijo eso? No les dijo, dominen el territorio que les guste imponiéndose a la brava. No les dijo eso. No les dijo, créanse mis hijos, ustedes saquen la chapa de mi nombre y sean violentos, sean prepotentes en la tierra. No nos dijo eso. Eso no es ser del reino. Jesús nos dijo, hagan negocios, hagan negocios, hagan negocios. No sean prepotentes, hagan negocios. No quiten, hagan negocios. No pueden usar mi nombre para hacer cosas negativas. Hagan negocios. Esas son cosas positivas. Negociad, entre tanto que vengo. Pero uno de los 3 siervos se llenó de temor. Esa es otra clase de semilla. Cuando uno quiere desarrollar una buena semilla, cuando uno quiere plantar una buena semilla, siempre habrá semillas que querrán ser plantadas por el enemigo también. El temor, el miedo, tuvo su lugar en el tercer siervo. Este tercer siervo sí que fue negativo. Fíjense bien, ¿cómo entra el temor? Vean el punto del versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Aquí hay algo interesante. Dice, para saber. Ahora, abramos aquí el panorama. Saber de palabra o de hecho. Piensa en esas dos rutas. Para saber de palabra o de hecho. Entonces hay un planteamiento. ¿Es nuestra palabra cosa suficiente como para probar quién soy o no? Este rey no quiso saber por palabra quiénes eran los siervos, cada uno de ellos. Porque por palabra yo puedo decir de mí lo que yo quiero para mí o lo que yo quiera. Pero ¿dónde están los resultados? Este rey no quiso saber de palabra. Este rey quiso saber con evidencia en mano. Les di el dinero, pues me hablan con dinero. ¿Tú con qué le vas a hablar a tu Dios? ¿Con qué? ¿Con qué le vas a hablar a tu Dios? Te di dinero, pues me hablas con dinero. Ay, ay, ay. Te di esto, pues me hablas con esto. ¿Te fijas? Te di esto, pues con eso me vas a hablar. Ah,
Te di 5 talentos, pues me vas a hablar con esos. Te di 3 talentos, te di 1 talento, te di 1 mina, pues me hablas con eso. Señor, pero es que te quería decir que no es cierto lo que otros dicen de mí, ni lo digas porque no vale. Te quería aclarar, no hombre, eso ni vale. Le di dinero y me habla con dinero. Tráigame el dinero. Ah, bárbaro. ¿Ves cómo van a ser las cosas? Así van a ser las cosas. Así van a ser las cosas. Entonces, para saber, no de palabra, sino a los cuales había dado el dinero para que sea mediante el dinero lo que había negociado cada uno. Aleluya. Están muy calladitos todos, digan amén. Sí, pero creo que es porque están recibiendo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el dinero? No, es que yo leí el libro, ¿quién se ha llevado mi queso? Mire, ya se hizo quesadilla, qué bueno que hizo quesadilla, y la vendió. ¿Qué hizo con ese queso? ¿Ve? Aleluya. Para saber quiere decir que hay una historia que saber. Hay una historia que saber. Hay una historia, es la historia de tu fe. Hay una historia de tu fe. A ver, hermanas casadas, casaderas y casamenteras, no se escuden en sus maridos. Ustedes tienen que dar cuentas solitas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Es que mi marido me encerró, me prohibía que esto y aquello. No va a valer. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Entonces, para saber lo que había negociado cada uno. ¿Sí entiende esa frase? Cada uno. No es el uno por el otro. Tampoco es todos en bola. Tampoco es, yo voy a pasar pero va a hablar él. No, es cada uno. Cada uno. Usted y su dinero, usted y su mina, usted y su talento. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¿Quién está hablando allí? ¿Quién está hablando allí? Norma, ¿quién está hablando allí? Alejandra. La mina. Ahí está hablando el dinero. La mina está hablando por sí misma. Delante del Señor no podemos andar con una palabrería de que, es que si supieras, no, es que mira, la verdad es nada de cantinflear. Usted y su dinero va a hablar con dinero, con mina y con talento. Que hable la mina. ¿Cuántas minas hay? 10. Entonces, eso es hablar muy fuerte.
¿Está hablando quién? ¿Está hablando quién? Está la evidencia de que no fuiste ocioso. No estuviste deprimido, deprimida. No fuiste ociosa con tu salvación o en tu salvación. No fuiste ociosa. Esa es una gran palabra. Dice, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien. ¡Oh, aleluya! Cuando alguien de aquí le diga a usted, ¿por qué estás ganando mucho y estás produciendo? Ni lo pele. Usted siga ganando y siga produciendo, ni le responda. Porque usted le va a responder al Señor. Usted siga produciendo. Amén. Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y el Señor le dijo, está bien, buen administrador, por cuanto en lo poco o lo mínimo has sido fiel, supiste lo que debiste haber sido. Fiel. También yo supe por prueba, no por palabrería, no por profecía, ni por interpretación de lengua, sino por evidencia. Hay 10 cosas y eso me habla a mí. Hay un testimonio de ti por medio de eso. Has sido fiel. Tendrás, ahí viene la cosecha, autoridad sobre 10 ciudades. Aleluya. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cominas. Esta es la parte muy interesante que hay que desarrollarla muy bien y hay mucho de dónde cortar. Primera pregunta, ¿por qué no produjo 10? Es evidente que en el reino de Dios no somos iguales. Ni en resultados somos iguales, por lo tanto, en nada somos iguales. Si en resultados no somos iguales, no somos iguales. Y no es una igualdad de género, no, estamos hablando en estos términos. Entonces, hay alguien en la historia, en esta parábola, que dijo, yo hice 5 nomás, 5 hice. El primero tenía una mina e hizo 10. El segundo tenía una mina e hizo 5. Es evidente darnos cuenta de que el primero fue más hábil que el segundo. ¿Quién puede poner diferencias entre el primero y el segundo? Yo le puedo describir ciertas diferencias. Puede haber diferencias en cuanto a qué hora se levantaba el primero y el segundo, a qué hora se dormía el primero y el segundo. Puede haber diferencia quién usaba más el celular y para qué. Puede haber diferencia quién oía la palabra de Dios en el servicio, más que o menos que el otro. O sea, aquí comienzan las diferencias, al grado tal de que la mitad de su potencial no fue usada, o no fue usado. ¿Por qué? Porque no alcanzó. Porque no con cualquier relación o plática o conversación estas desarrollan tu potencial. Pero si te gusta hablar con mucha gente, checa quién te abona o te produce. Tu mina ha producido 5 minas. Y la respuesta fue más corta que la respuesta anterior. Y también a este dijo, tú también
C sobre 5 ciudades. ¡Ay! ¿Ven? Tampoco el Señor es el igual o el mismo, ¿cuál sería la palabra? Pero aquí el punto es este. El Señor le dio hasta 5. No se comportó igual el Señor con el segundo respecto al primero. Nomás 5. Y el primero dijo, yo pensé que no, es que no es. Miren, hermanos, la cosecha no es por deseo, es por semilla, para que se pongan en sus cabales. No es por desear y desear. Si no hay semilla, no hay cosecha. Es la realidad de la semilla. Es que yo deseo, Señor, que tú me... Si no hay semilla, no hay cosecha. Entonces, tu mina ha producido 5 minas, y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Bueno, pues aquí hay una realidad, no más de 5, no más 5. El Señor le hizo justicia a la semilla de este hombre. El Señor tiene deseos mayores, pero la semilla es la justicia. No más 5. C sobre 5 ciudades. Entonces, vino otro diciendo, aquí está tu mina. Ahora, este habló más que los demás. ¿Se fija? Este tiene versículo 20, 21, 20 y 21, y luego le responden con el 22 y el 23. O sea, este tuvo una entrevista más larga. Este habló más y le dijeron más. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Mucha palabrería. Mucha palabrería. Aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo. Y pensó que esta frase es bíblica. Esta frase no es bíblica, porque tuve miedo. ¿Sabes cuáles son las únicas frases bíblicas? Porque tuve hambre y me diste de comer, esa es bíblica. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. Pero la de tuve miedo no dice y me diste de comer. Esa no es bíblica, esa no es del reino. Tuve hambre y me disteis de comer, esa sí es del reino. Pero esa de tuve miedo, esa no es del reino. Por cuanto eres hombre severo, eso es falso, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Esto es falso, falso. 22, entonces él le dijo, mal siervo. Y este siervo está, como cualquiera puede argumentar o tratar de decir, pero es que si sabes, realmente mi realidad, porque ese siervo, como en un momento así crítico, todos queremos pedir la palabra. Ahí es donde queremos argumentar, es que yo me parecía a los demás. Esta palabra mal siervo es totalmente drástica. No eres como ellos. En nada fuiste como ellos. Así que para que no argumentes que te pareces, eres, etcétera. Por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas, porque era una costumbre de aquella época, de tierras lejanas, orientales, honrar al más rico y despojar al pobre, en un asunto de
de menospreciar a aquel que tiene menos y honrar al que tiene más. Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ahí están honrando al que tiene más y menospreciando al que tiene menos. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pero yo lo quiero honrar, lo quiero honrar, lo quiero honrar. ¿Saben que este acto de darle es un acto de honra de parte del rey? Ya tiene 10 minas, son el producto legítimo de su trabajo, de su fe, de sus negocios, de sus tiempos, de sus estrategias, de sus ideas, de acabarse las chanclas, los zapatos, los tacones, todo. Dice el Señor, tengo esta costumbre, honrar al que tiene más, honrar al que tiene más. ¿Y sabían que el Señor tiene esta costumbre? Honrar al que tiene más. ¡Aleluya! Nuestro Señor. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Y esto tiene que ver con quienes de su pueblo no lo recibieron. ¿Ven la importancia de la semilla de la fidelidad? ¿Y ven la malicia de la semilla del miedo? Al siervo número 3 que tuvo miedo, se le despreció hasta despojarlo de todo. Y al siervo que fue el más hábil en el reino, se le honró, aparte de lo que él había producido. Estas son leyes vigentes en el reino de Dios. Vamos pues a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. ¿Cuántos van a echarle ganas en ser fiel, ser fieles? Así que acomodémonos, porque esta es una carrera de ser fieles en el reino de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bendita palabra que llega a tiempo. Es nuestra vida y es nuestra paz. Y Señor, tu palabra es nuestro fundamento para usar activamente nuestra fe. Nuestra fe demanda palabra, demanda conocimiento. Y tú nos das revelación en el conocimiento del Hijo de Dios. Gracias porque los hijos y las hijas del reino obedecemos las leyes del reino de Dios. Y hoy hemos presentado esta semilla especial que es la fidelidad. Señor, tú vas a dar autoridad, tú sigues dando autoridad. Y Señor, gracias porque lo veremos con nuestros propios ojos y sabremos que tuvo un comienzo a partir de hoy en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos pues a